Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Es verdad que lo que está pasando en el Congreso de la República es muy importante porque da cuenta de dos cosas que a estas alturas ya están muy claras. Una, que solamente la voluntad obstruccionista del Fujimorismo y del APRA evitaron de que se puedan discutir aquellos temas importantes que el presidente ha planteado a manera de reforma. Proyectos al respecto había varios en el Congreso hace bastante tiempo y ha sido la mayoría fujimorista en su alianza con el APRA que no han querido avanzar. Tampoco quisieron hacerlo cuando el presidente el 28 de julio planteó esto como importante. Tampoco quisieron avanzar cuando de todos los sectores les empezamos a decir de que habría que avanzar en esa línea. Bastó que el presidente dijera cuestión de confianza sobre este tema y sin decirlo habilitó la posibilidad de que se pueda cerrar el Congreso, pues los ganapanes empezaron a trabajar y sacar a como dé lugar aquella reforma que el presidente ha planteado. Desde mi modesto punto de vista, algunas de manera insuficiente y no del todo bien abordadas, pero dando una señal de que más que la convicción los mueve el interés de mantener el poder en el Congreso de la República y todos los privilegios que tienen como congresistas. Ayer ha sucedido algo muy similar con el segundo aspecto que está relacionado con el financiamiento de partidos políticos. Si nos hubiéramos o si hubieran ellos hecho su trabajo hace bastante tiempo, de pronto nos hubiéramos ahorrado en buena medida algunos de los casos que hoy día en el sistema de justicia se vienen discutiendo y deliberando a manera de acto ilegal o posible acto por fuera de la ley en torno a la intromisión o a la inyección de dineros ilegales que vienen de determinados sectores que después a cambio buscan recuperar a través de la contratación del Estado aquella plata que pusieron en el ámbito de las campañas electorales. Pero siendo eso muy importante, lo voy a traer más adelante, va a venir un invitado para hablarnos de esos cambios y de todo aquello que en el marco de los cambios no se ha producido para seguramente resguardar esos intereses que no son los que compartimos la mayoría, sino un pequeño circulito que está alrededor de los líderes políticos, sobre todo aquellos más cuestionados. Pero eso me parece siendo importante. Hay cosas que ahí hay que discutir todavía un poquito más a profundidad. Pero para mí, la noticia más importante del día, lo que no necesariamente en un país como el nuestro significa que va a estar en todas las portadas, esa es la noticia más importante, pero que no va a ver usted en las portadas. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Si es tan importante debería estar. Sí, porque digamos la manera como se maneja o cómo se administra la cobertura de los temas de coyuntura y a veces la cercanía, la familiaridad y la gran experiencia que tienen algunos políticos para evitar de que se le preste atención a asuntos importantes es tal que yo creo en algunos casos todavía sigue dando buenos resultados en contra del interés mayoritario y a favor de quienes por cierto promueven este tipo de coartadas o este tipo de escapadas o este tipo de sacar de la escena política y pública algunos asuntos que son sustantivos. Pero como nosotros nos movemos con criterios distintos, vamos a contarles qué cosa es la noticia más importante. La trae IDL Reporteros, que hizo una segunda entrega, digamos, ha hecho varias entregas sobre el caso Lavallato, pero que está relacionada con lo que podría haber sido la participación de altos funcionarios del gobierno de Alan García en su segundo periodo en actos de corrupción, en coimas, y que ahora están siendo valoradas después de que Jorge Cuba, un personaje clave para entender qué cosa pasó en ese gobierno con la corrupción en el caso del metro y en otros casos, pues ha empezado a hablar después de que en el propio Ministerio Público hubiera una especie de complicidad para archivar este caso y tratar de evitar que él profundizara con esa información que hoy día es muy relevante porque puede apuntar, ya no digo en términos generales a altos funcionarios, sino a Enrique Cornejo y en particular al expresidente Alan García, de quien ya Jorge Cuba empezó a hablar. Y vamos a contarles esta mañana qué cosa concretamente ha dicho hasta hoy. Va a venir Enrique Cornejo hoy día más adelante para conversar con nosotros sobre la municipalidad, pero sin duda tendremos que conversar sobre estos hallazgos o sobre estas declaraciones que son muy importantes para esclarecer el caso. Más importantes aún cuando hoy día ya no hay a cargo o no están a cargo de estos casos algunos fiscales o convenidos o lentos o cómplices de aquellos que quieren o siguen promoviendo la impunidad en este y otros asuntos fundamentales que deberían más bien
tener como resultado unas sanciones drásticas para que estas historias no se repitan en la historia de nuestro país. Pero sin embargo, hay complicidad, hay corrupción y hay favoritismo también, y hay, por cierto, el ensañamiento con otros actores que, habiendo estado vinculados a actos de corrupción, pues a veces se les trata con mucha severidad y no necesariamente se hace o se mide con la misma vara otros que pueden estar mucho más comprometidos todavía. Pero ¿qué cosa dice esta investigación que han hecho Gustavo Gorriti y Romina Meli, que han difundido el día de ayer, ya en la noche, digamos casi en la madrugada del día de hoy? Se llama El político y el funcional. Dice: su colaboración eficaz fue cancelada, pero Jorge Cuba colabora hoy con el nuevo equipo de fiscales en una confesión reveladora que describe desde los mecanismos de corrupción en niveles diferentes hasta la estrecha amistad entre Jorge Barata y el expresidente Alan García. No es muy larga la investigación que han publicado el día de ayer y se basa en dichos del propio Jorge Cuba, que me parece abren toda la compuerta que se ha evitado o se ha mantenido totalmente cerrada y se ha contenido que salga toda esa información que estaba detrás, y hoy día creo que ha entrado a un camino sin retorno el señor Cuba, y va a seguir hablando y va a seguir dando detalles seguramente de esa fuerte relación entre el expresidente de la República y el principal operador de Odebrecht en el Perú. ¿Qué cosa dice este artículo de Gustavo Gorriti y Romina Meli? El colaborador 004 fue archivado y sus revelaciones pudieron perderse, pero Jorge Cuba no cayó. Cuando la normal cancelación del proceso de colaboración eficaz saltó a la luz, dice, los fiscales del equipo especial de investigación entraron en contacto con Cuba para averiguar si este decidía reafirmar lo dicho, ampliarlo y a la vez aclarar desde su perspectiva por qué se anuló su proceso de colaboración eficaz. Dicen 3 interrogatorios diferentes, escuche usted esto, el jueves 20 de este mes, es decir, hace unos 6 días, el viernes 21 hace 5 y el lunes 24 hace 2, Cuba respondió en continua referencia factual a su malograda colaboración eficaz. Las preguntas de los fiscales, procuradores presentes en una o más diligencias. Participaron los fiscales José Domingo Pérez y Gladys Rojas Castro, los procuradores Silvana Carrión, Cintia Aragón y Rodrigo Segarra. Cuba fue representado en días diferentes por el abogado Víctor Ortiz Prada y por su hermano y también abogado Eduardo Cuba. Es decir, esto ha sido hace poquito. Ya retomó el equipo especial el diálogo con Cuba y ha aceptado meterse o, digamos, utilizar la figura de la colaboración eficaz. Dice: sobre su proceso de colaboración eficaz que frustró el fiscal Sergio Jiménez, Cuba pidió, comillas, dejar sentada mi posición que los argumentos esbozados por el fiscal Sergio Jiménez para negar mi solicitud no se ajustan a la verdad. No es verdad, dice Cuba, que no haya aceptado los cargos, porque esa es la condición inicial para someterse a un procedimiento especial y recibir un código. Y los hechos narrados han sido muy claros, al igual como lo he manifestado en estas declaraciones. Es decir, el fiscal Jiménez, que salió a decir que no se había adecuado a lo que se constituyen requisitos fundamentales para la colaboración, al contrario, dice: yo estaba dispuesto, acepté haber estado inmerso en actos ilegales, pero es el fiscal el que finalmente no le dio validez a esa parte de la expresión de voluntad que le hice. No solo eso, dice Idea Reporteros, Cuba solicitó también el viernes pasado dejar constancia de que la información proporcionada en las diligencias fue entregada a los fiscales Marcial Paucar y Sergio Jiménez en marzo y abril del año pasado para que sea utilizada en las investigaciones y como parte de sus aportes en el proceso de colaboración eficaz. Dijo que entregó información sobre otros casos que ha sido utilizada para iniciar investigaciones y hacer detenciones. Sin embargo, comillas, esto dice Jorge Cuba, dichos aportes han sido atribuidos a otra persona también sometida al proceso especial. Es decir, él dio la información, él dio los datos que permitieron detenciones y abrir investigaciones sobre otros casos, pero sin embargo le atribuyeron esa colaboración a otro personaje y no a él, que fue quien dio esta información. De hecho, dice Idea Reporteros, Cuba no solo reiteró la información entregada en la que supuso iba a ser un proceso de colaboración eficaz, sino que en ocasiones la amplió y explicó, es decir, está claro, este es mi comentario, que él quiere colaborar. ¿Es información importante?
Vaya que lo es, dice IDL Reporteros. Ahora, sin código, pero sin amnesia, el testigo Jorge Cuba recuerda, precisa, amplía e informa. Escuchen ustedes esta historia. Esto no lo van a encontrar en otro medio de comunicación y por eso es que voy a tomarme el tiempo que sea necesario para explicarles de qué se trata. Contactos tempranos con Odebrecht, dice. La primera relación importante de Jorge Cuba, que recuerden ustedes fue viceministro de Comunicaciones, pero tuvo un gran poder en las licitaciones vinculadas al Metro de Lima. Dice, la primera relación importante de Cuba con Odebrecht, la primera relación fue, según su propia confesión, a través de Luis Meneses Weil, quien eventualmente lo dejó en contacto con Carlos Nostre, luego director de contratos de la constructora. Cuba recuerda que cuando fue asesor de Enrique Cornejo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, antes de ser designado viceministro, se reunió en una oportunidad con Meneses Weil. El ejecutivo de Odebrecht le explicó que estaba tratando de solucionar las controversias que la constructora tenía con el MTC por Irsasur y que enviaría una carta a Cornejo para paralizar las obras. Según Jorge Cuba, el ministro dispuso que la dirección de concesiones lo recibiera y viera la forma de solucionar los temas no atendidos por la gestión anterior. Cuba dice, comillas, el día en que el señor Luis Meneses se iba a ir del Perú, se apareció en mi oficina cuando yo era ya viceministro de Comunicaciones para agradecerme por haberlo atendido cuando había sido asesor del ministro, y en dicha oportunidad vino con el señor Carlos Nostre, quien sería indicado por la empresa en reemplazo en todas las gestiones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta ahí, digamos, empieza la relación con Odebrecht de este Jorge Cuba. Tanteos de soborno, dice. Uno de los puntos más importantes alrededor de las confesiones de Cuba es cómo le sugirieron aceptar sobornos y le explicaron su posición en el cuadro global de las coimas con las que Odebrecht aseguraba influencia y operatividad en sus proyectos. El encargado de hacerlo y de mantener el contacto con él fue Carlos Nostre. Aquí empieza todo el tanteo para ver cómo es que inician este camino de corrupción que después se materializa por lo que todos ya sabemos. Según recuerda Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones de Alan García, Nostre estaba, esto entre comillas, esto lo ha dicho Cuba, Nostre estaba buscando apoyo de los miembros del comité y de mi persona y buscó contactarse con cada uno de ellos por separado. Lo hizo y luego vino el tanteo, la propuesta explicada y la aceptación de Cuba. Aquí lo importante fue la explicación. Esta es la explicación que da Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicación de Alan García. En más de una oportunidad, Carlos Nostre estuvo tanteando cómo pedir el favor y cuando lo hizo, le manifesté que no había tenido ninguna injerencia en la dación de los decretos de urgencia, que estas eran decisiones que obedecían al ministro Cornejo y al presidente García. Y ahí fue que Carlos Nostre, escuchen, me indicó que quería un apoyo para que el proyecto caminara, con esas palabras, en los plazos previstos, que no me preocupara por lo demás, porque su jefe, Jorge Barata, venía trabajando directamente con el presidente Alan García para el apoyo correspondiente. Entonces le dije que si tenía el apoyo a ese nivel, ¿para qué necesitaba mi apoyo? Y me respondió que era necesario porque, escuchen ustedes, aquí está la pepa, era política de ellos, es decir, de Odebrecht, trabajar también con los de abajo, porque ellos son los que le imponen el ritmo al proceso y son los que en efecto sacan adelante el proyecto. Es decir, con los de abajo para operativizar y con los de arriba para las grandes decisiones que escapaban a un viceministro y que tenían que ver con decretos, con leyes, con decretos de urgencia, etcétera, etcétera. Ese era el esquema. Es imposible, improbable que hayan buscado solo los de abajo, porque lo que necesitaban, y Cuba se lo dijo directamente Carlos Nostre, oye, pero yo no puedo dar esos decretos, no te preocupes que eso ya mi jefe, o sea Barata, lo está hablando con Alan García. Y bien que lo habló seguramente, porque todo se dio de acuerdo a lo que Odebrecht quería. Dice, por si hubiera algún problema de comprensión, dice IDL Reporteros, Nostre le explicó la política de influencias y sobornos de la empresa. Escuchen lo que dice Jorge Cuba en lo que le mencionó Carlos Nostre de Odebrecht en ese momento. Carlos Nostre me indicó
que ellos trabajaban en dos segmentos: el segmento de los operadores políticos y el segmento de los operadores funcionales. En el primer bloque de los operadores políticos se encuentran las personas encargadas de construir el marco legal adecuado para operar sus proyectos. Las altas autoridades, en ese caso, como me lo mencionó Carlos Nostre, Jorge Barata trabajó con el presidente Alan García. Y para el segundo caso de los operadores funcionales, que son los encargados de viabilizar los proyectos de la empresa Odebrecht, lograron el apoyo en los términos que he explicado de parte del suscrito, es decir, él se autoinculpa, si yo era el hombre de Odebrecht, y de Osvaldo Plasencia, que es una persona muy cercana a Alan García también. Entonces, ellos eran los que estaban en el marco de la parte más operacional, es decir, los operadores funcionales, como le llama, y los operadores políticos a otro nivel, con otro responsable de otro nivel también en Odebrecht, que hacía esa correlación en las alturas. Las reuniones con Cuba, entre Cuba y Nostre, dice el Reporteros, ocurrían de acuerdo con el testimonio en cafés y restaurantes, sobre todo en el San Antonio Magdalena y en el Domamino de Conquistadores. Según Cuba, dice, cuando Nostre le explicó cómo trabajaban con los operadores políticos y funcionales, lo hizo acompañado por otro funcionario de la compañía, Sergio Nogueira Panicali. Entonces hay una tercera persona, todas ellas las tendrán que citar para seguramente confirmar o no esta versión. Luego Nostre le explicó a Cuba que el abono de los sobornos tendría que hacerse en cuentas del extranjero, por ser una PEP. ¿Qué cosa es una PEP? Dirá usted, una persona expuesta políticamente. Miren ustedes, Cuba afirma haberse resistido a hacerlo, hasta que en una reunión en el restaurante El Bolivariano, Nostre le presentó al banquero de Libere que solucionaba con eficiencia esos temas. Era un uruguayo llamado Francés Javier Pérez Jiménez, que traía los servicios de la banca privada de Andorra a la comodidad del restaurante más cercano. Es decir, todo el esquema funcionaba. Ellos tenían dos niveles: el político con las altas autoridades, el operativo funcional con aquellos que iban a participar de las acciones más concretas y que iban a agilizar el proceso. Y para pagar las coimas tenían que abrir cuenta en Andorra y traían al banquero para que él haga ese trabajo. Andorra en Lima, dice Idea Reporteros. Francés Xavier Pérez Jiménez era, en la descripción de Cuba, esto lo ha dicho Cuba a los fiscales y a los procuradores, un banquero de contextura delgada, estatura mediana, casi peladito, que llevaba lentes y vestía de sport elegante. Fue presentado por Nostre como vicepresidente de la banca privada de Andorra, el banco de elección, a veces única para una buena cantidad de funcionarios peruanos cutreros o meramente corruptos, dice el Reporteros. Pérez Jiménez llegó al Perú, recordó Cuba, más de 15 veces entre el 2010 y 2015, utilizaba tanto pasaporte uruguayo como andorrano, y se quedaba 4 o 5 días alojándose por lo general en el Hotel Royal Park o en el Novotel, ambos convenientemente cercanos a la oficina de Odebrecht. Traía no solo los formularios para abrir cuentas y la información sobre la que ya existía, sino se encargaba también de formar offshores. Dejó un teléfono y un correo electrónico al que, si uno le escribía, era probable que contestara: x.perez@bpa.ad. Con él Cuba abrió la empresa Hispamar y cuenta offshore con varios otros, y recibió luego información, en su caso de Carlos Nostre, cercano a todo el proceso, sobre el dinero que había sido depositado para pagar su soborno. Es decir, todo aquí estaba organizado, todo era parte de una modalidad, de una estrategia que ellos tenían para sobornar funcionarios y para armarles toda la ruta ilegal, por cierto, para que ese dinero no fuera descubierto. Dos amigos, dice, ¿cómo vio el funcional, o sea, Jorge Cuba, la relación con el político? Cuba, cuyo manejador era Nostre, pudo ver de cerca la estrecha relación entre entonces el presidente Alan García con Jorge Barata. Fui testigo de la familiaridad y amistad que existía entre Jorge Barata y el presidente García, porque yo he estado presente en diversas visitas que hacía el presidente García a las obras, en las que yo también participaba porque me invitaba el ministro Enrique Cornejo. Cuba estuvo en unas 3 visitas al tren eléctrico, por lo menos una en Olmos, otra en Irsa Norte, a la inauguración del puente Billinghurst en Irsa Sur.
ello le permitió observar a Cuba. Escuchen ustedes, esto es entrecomillado, lo ha dicho Cuba: amistad entre el presidente García y Barata se da por la familiaridad en el trato, porque se sentaban juntos, tomaban juntos, comían juntos, y eso ha sucedido en todas las visitas en las que por lo menos yo he participado. Nostre ya se lo había explicado. Abajo estaba la gente como Cuba, los que ayudaban, pago de por medio, a que los proyectos caminaran como quería la compañía. Arriba estaban los que decidían: García, Cornejo. Ahí no operaban los Nostre, por lo menos no entonces, sino los Barata, haciendo amistad en los negocios a través de los negocios de la amistad. Excelente entrega de Idela Reporteros, que creo pone en el centro, o debería, lo pone, pero no todos lo sitúan ahí en el centro, un elemento importante en las investigaciones que están relacionadas con los casos de corrupción que se generaron o se produjeron en la época del segundo gobierno de Alan García. Y es que por primera vez un alto funcionario, porque ya un viceministro es un funcionario, digamos, de media tabla para arriba, dice cómo se manejaban estas cosas, y para que él pudiera operativizar lo que era el mandato expreso de quien gobernaba en ese momento, que era Alan García, de hacer las cosas de una manera, y de que Odebrecht sea él o la empresa que maneje esas licitaciones, tenían que funcionar como un reloj suizo las dos, o los dos niveles. Uno estaba directamente vinculado, por cierto, a las alturas, es decir, el ámbito político. ¿Quién era el único que podía facilitar la dación de decretos de urgencia, de leyes, y de que la voluntad política se materializara? El presidente de la República, quien era Alan García. Y ahí le dicen a Cuba: no te preocupes, hermano, eso ya está manejado, porque ahí Jorge Barata es el men que habla con el señor Aje, él es el hombre, o sea, de eso no te preocupes, yo me aproximo a ti para que tú nos ayudes a hacer las cosas más rápidas, porque eso otro va a ir como por un tubo. Esa es la manera como ellos operativizaron esta coima, y esto que terminó siendo para Odebrecht pues una ganancia a través de adendas y a través de mejoras en las condiciones, para que ellos pudieran seguramente después congraciarse a través de coima con todos los funcionarios. Hoy día hay elementos que no pueden ocultarse, que ya Cuba está dando, porque ha dado lujo de detalles, ha dicho quién lo buscó, quién lo sobornó, quién le abrió la cuenta, dónde fue, cómo le hablaron de Alan García, cómo se relacionaba con Barata, qué hacía Cornejo. Es decir, Cuba ha empezado a hablar. Es que lo único que va a decir, tengo la impresión que no. Entonces toda esa manera, digamos, beligerante, y una manera como es Alan García, bastante burda, de querer deslegitimar las investigaciones. Ayer ha salido a decir de que esto es vender humo, de que hay periodistas como César Romero que dicen que contra él no hay nada, y en fin, todo esto es en realidad puro bla 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 para tratar de perjudicarlo políticamente. Pues se va a ir diluyendo, porque ya su propia gente, en el apremio de, por supuesto, no comerse la cárcel solo, dice: oye, espérate un ratito, ¿yo por qué voy a estar solo acá cuando hay otros que fueron los que gestaron, promovieron, ambientaron, acondicionaron, ¿no? Todo para que esto se pudiera proceder. Está bien que agarren a los peces chicos, a los que cobraron, ni tan chicos porque cobraron buena plata, pero digamos a los que cobraron directamente a través de su manera corrupta de agilizar las cosas para que hoy se sintiera bien servido. Pero ¿qué va a pasar con nosotros que tomaron las grandes decisiones, que eran el marco de actuación, o el marco para la actuación de estos malos funcionarios, de estas ratas, a decir de Alan García? Es decir, ¿quién era el flautista ahí? ¿Quién es el que los convocaba? ¿Quién es el que los aupaba? ¿Quién es el que con la mirada les daba a entender qué ruta seguir para favorecer a quienes parecía, por la descripción de Cuba, eran bastante cercanos a él o prácticamente sus amigos, como el señor Jorge Barata? Esta es la noticia más importante. ¿Y por qué? Ustedes pueden decir: no, pero las reformas, la reforma de financiamiento de partidos, el tema del Consejo Nacional de Magistratura. Sí, porque ¿saben por qué los apristas, en alianza con el fujimorismo, están en contra de todo lo que el presidente ha planteado y quieren mantener a Chávarri en el Ministerio Público y quieren tener a Inostroza en el Poder Judicial y van a hacer la larga cuando tengan que sacar a Becerril? ¿Por qué creen?
porque en realidad lo que les preocupa es esto, ya no tienen el control de esto, ya esto está en manos de fiscales probos, hombres y mujeres que han decidido hacer bien su trabajo, porque anteponen, digamos, los intereses del país a cualquier otra cosa, y han decidido profundizar y devolverle al país la esperanza de creer en el sistema de justicia, que esta vez no va a estar sometido a quien habla más fuerte, en el que tiene más poder político o al que tiene influencia en los más altos niveles del sistema de administración de justicia. Como eso se les está acabando, se está diluyendo, están desesperados. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? Desestabilizar, quieren generar un ambiente de caos, quieren hacer que el presidente de la República le vaya mal para que todos nos centremos en el presidente, quieren reabrir el caso Chinchero para meter al presidente, y me dicen que el Ministerio Público están buscando operativizar eso ya para tratar de perjudicar dentro de poco al mandatario. Eso quieren hacer, pero no porque hayan perdido su cuota de poder y que no les guste y les cae mal que les ganen iniciativa política. No es político, es judicial, porque Alan García sabe que hablando Cuba, porque esto no es todo lo que ha dicho y no es todo lo que va a decir, y yo no le veo a este señor con la intención de ser mantilla, no le veo, la verdad, porque sé que en términos personales y su familia están muy complicados, y él ha decidido pues contar todo lo que sabe, como han decidido otros también, a los que curiosamente tampoco el Ministerio Público se les ha dado cabida para colaboraciones eficaces. Qué raro, ¿no? ¿Les parece? Es decir, en el Ministerio Público hace bastante tiempo Cuba dice: yo he querido colaborar, he dado información, pero me archiva mi colaboración eficaz, cuando con esto que ha dicho a mí me parece que ya es suficiente para ir armándole la carpeta, darle un código y decir: sí, señor, usted está colaborando, pero denos más información, denos documentos, y con eso llegamos a donde tenemos que llegar. Y aquí aparece mencionado García. Ya no es una especulación, ya no es una suposición, ya no es lo que el sentido común dice. Ya hay una persona que participó de estos actos de corrupción, que asume su responsabilidad y que dice: sí, ya, yo hice eso, porque vino, me pagó, me captó de esta manera, yo trabajé de esta manera, nos reunimos acá, me hicieron la cuenta así, este lo hizo, el otro, ya, perfecto. Pero ojo, yo solo no he podido hacer todo eso. Ha tenido que haber una alianza, una coordinación, un acto de corrupción al más alto nivel para que se pudiera dar todo el contexto favorable para que yo pueda hacer lo que hice. Y eso no lo podía hacer yo. Lo hacía el ministro y lo hacía el presidente de la República. De lo que conozco, dice Cuba, yo sí a García lo veía muy cercano a Barata y hablando como amigos. Y además eso coincide con lo que los funcionarios le decían a Cuba: no te preocupes, que ahí Barata ya está trabajando con tu presidente. Esta es la información más importante del día, me parece. Lo otro sí es importante, se ha aprobado las cosas vinculadas a los partidos, el financiamiento, todo. Pero no solo hay que ver esto de cara a lo que debería pasar de aquí a unos años con los financiamientos y cómo se involucran o se inyectan dineros, a veces ilegales, a las campañas para después verse favorecido con el accionar diligente para esos intereses de los políticos. Sí, eso hay que verlo en futuro, pero la pelea hay que darla hoy día. La lucha contra la impunidad es hoy. Hoy día la alianza que hay en el Parlamento para impedir que las cosas cambien y que se mantengan en la administración de justicia personajes nefastos que juegan a favor de sus intereses ilegales, es porque ellos sienten que ya están perdiendo la pelea y que no pueden sostenerlo. Fiscales tan importantes como los que están ahora al caso de Lavallato, fiscales como esas valientes mujeres que están a cargo de los cuellos blancos del puerto, son fiscales que van a hacer y están haciendo un buen trabajo, al margen de lo que le pase a Chávarri. Ya Chávarri no los puede controlar, ya Chávarri no es útil para el Fujimori, pero sin embargo, como dice ese dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y los fujimoristas siguen jugando, apostando por Chávarri, porque creen que él puede hacer algunos movimientos. Y han habido algunos cambios interesantes en los últimos días que hay que prestarle mucha atención. Por ejemplo, cuando el fiscal José Domingo Pérez envía una comunicación a su superior, ¿no es cierto?, y le dice: oye, yo estoy llevando todos estos casos, algunos eran de las fiscalías anticorrupción de donde yo trabajaba antes, me fui al lavado de activos y me dieron la autorización para llevarme algunos casos que yo ya había conocido, perfecto, pero ahora quiero preguntar, ¿estos otros casos que estaba llevando los voy a seguir llevando o ya no los voy a llevar?
y al fiscal José Domingo Pérez le han dado una carga de sus casos, han dicho este sí, este no. Y resulta particularmente interesante y curioso que el caso Chinchero, no porque José Domingo Pérez no lo haya pedido, sino porque al preguntar por todos los casos, es decir, cuál de estos los voy a mantener, su fiscal superior le ha dicho, no, ese no va contigo, ese se lo vamos a dar a otro fiscal. ¿Por qué el caso Chinchero se lo dan a otro fiscal si José Domingo Pérez estaba haciendo un trabajo muy diligente ahí? ¿Ah? No sé, ya ahí corren las especulaciones, pero la hipótesis que yo sé maneja en la Fiscalía de la Nación, o gente cercana a la Fiscalía de la Nación que le ha recomendado al fiscal de la Nación buscar por ahí un manejo, es que puedan interferir en esa investigación para llegar al presidente Vizcarra. Eso es lo que me ha dicho fuentes muy confiables del Ministerio Público, cercanos a la Fiscalía de la Nación, que, digamos, con los años y con el tipo de trabajo que nosotros hacemos acá, pues han tenido a bien contactarse conmigo en los últimos días. Entonces, no sé, yo creo que el nuevo fiscal no lo conozco, creo que es un fiscal que tiene una muy buena trayectoria, creo que ha trabajado en temas anticorrupción, ojalá resista la presión que va a ser muy fuerte. Yo creo que sí lo va a hacer, porque estos fiscales se están jugando la historia. Se están jugando la historia, que es distinto a lo que se está jugando Chávez. Chávez se está jugando su, digamos, inclusive, no solo ya ser sacado del Ministerio Público, sino ser vinculado a casos graves de criminalidad organizada. Esa es la diferencia. Mientras los fiscales probos que están investigando se juegan su papel y su nombre en la historia para devolver la esperanza al país de que el sistema de justicia sí camine en la dirección que la Constitución les encomienda, y los otros como Chávarri solamente se mueven por intereses personales o por el interés de aquellos que hoy lo están protegiendo. Esa es la diferencia. Mi recomendación a esos buenos fiscales, hombres y mujeres que están haciendo un trabajo, que no crean que ellos se deben a Chávarri. Chávarri se debe a él, a su trayectoria, a su mal comportamiento, a Keiko y Alan García, solo a ellos, porque ya la población y muchos fiscales han dicho que ya no da para más. Entonces lo que hay que hacer es que estos buenos fiscales, hombres y mujeres, sean respaldados por la sociedad, porque esa es la única manera de poderlos blindar de cualquier ataque que sin duda dentro de poco, por este tipo de acciones que están haciendo, que son las correctas, van a seguramente intentar ser acallados o por lo menos perseguidos. Son las 7:34 de la mañana. Voy a ir a una pausa para hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Luego les cuento quiénes vienen a visitarnos esta mañana. Y ya volvemos. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.